Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Droppelman y me alegro que tengamos algunos valientes conectados el día de hoy, tanto nacionales como internacionales, y que exista un interés creciente en conocer y el desarrollar estas nuevas tecnologías en nuestro quehacer profesional. Como le estaba diciendo, nuestro webinar de hoy se denomina Avances Tecnológicos en Rehabilitación Musculoesquelética. Contamos con 5 expositores que hablarán de diferentes temáticas en presentación organizada entre 15 a 20 minutos. Durante la presentación ustedes podrán hacer sus preguntas vía chat, las cuales contestaremos al final del proceso, al final de todas las presentaciones. Nuestro primer expositor el día de hoy es Diego Martínez. Diego Martínez es profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigador patrocinado por el NIH en Estados Unidos, investigador de Johns Hopkins Medicine y del Centro Malone de Ingeniería en Salud. Él fue profesor asistente de Johns Hopkins University y todavía continúa enseñando tópicos en programas de ingeniería e informática médica, y sus líneas de investigaciones actuales son Machine Learning en Salud. Dejo con ustedes a mi amigo personal, Diego Martínez. Gracias, Guillermo, por la amable introducción. Organizar estos simposios requiere cierto desafío y bueno, agradezco a los organizadores. Voy a conversarles un poco, como 5 o 8 minutos, algunos pensamientos que tengo y después me voy a alargar con solamente un par de slides. Así que les doy las gracias por recibirme en esta ilustre clínica. Ese fue un hermoso video que ha contribuido a la salud de muchos y también ha producido y mejorado la salud de numerosos deportistas muy talentosos, no solo de Chile, sino que de todo el mundo. Hace 20 años yo estaba en un lugar, como muchos de ustedes, siendo estudiante, luchando con toda la información que me inundaba mientras aprendía a ser ingeniero, y trabajaba para mejorar la productividad de compañías a través de algo que hoy en día se llama ciencia de datos. No tenía idea por allá por 2004, cuando comencé la escuela de ingeniería, de que finalmente fusionaría ciencia de datos con salud. Sin embargo, desde temprano en mi formación comprendí y valoré que la clave para atender bien a clientes residía en conocer sus historias, resultando en mejoras significativas en esas compañías y mejoras de productividad. Relevante, mucho más relevante es para ustedes la necesidad de escuchar a sus pacientes, prestarle atención, entender todos los detalles, desordenados, complicados y a menudo contradictorios que hacen única cada narrativa de cada paciente. Mantenerme actualizado con todas las nuevas herramientas y técnicas de ciencia de datos ha sido parte de un proceso incesante de experimentación e innovación. De la misma forma, ustedes realizan esfuerzos significativos por escuchar y entender a sus pacientes. Serán ustedes quienes desempeñarán un papel crucial en el desafío de nuestra nación de liderar el esfuerzo para promover la prevención y garantizar que todos tengan acceso a una atención médica de calidad. Ustedes serán influenciados y a su vez influenciarán en nuevos descubrimientos, enfrentarán los grandes desafíos de intereses en conflicto de los pacientes, los financiadores de salud, en el caso de Chile, ISAPRE, en otras partes aseguradoras, las grandes farmacéuticas y aquellos que tienen un buen acceso a la atención frente a quienes que no lo tienen. Una de las razones por las cuales me atrae la salud es porque ofrece historias humanas ricas, que levantan el telón sobre algunos de los problemas éticos y sociales más importantes que enfrentamos hoy. Para aquellos que conocen el trabajo de medicina de precisión que hacemos en Johns Hopkins y ahora en PUCB, nos habrían visto investigar temas como el acceso a salud de indocumentados sin seguro médico durante la pandemia, o si los médicos deberían ofrecer medidas nefrotóxicas a pacientes con riesgo latente de falla renal pero sin confirmación diagnóstica aún. La responsabilidad de los clínicos en las unidades de paciente crítico para evitar la transmisión de peligrosos organismos resistentes a antibióticos y los peligros de mortalidad y morbilidad de listas de espera que no son tan bien administradas en muchos países del mundo. Hoy en día nos hacemos otras preguntas y buscamos crear evidencia para su discusión. Por ejemplo, ¿deberíamos gastar millones en tratar pacientes con diálisis con resultados extremadamente pobres o en vez de destinar recursos a nefroprevención? La idea es presionar o ayudar a tomadores de decisiones para que se cuestionen. ¿Asistimos el pensamiento crítico o la toma de decisión bajo alta incertidumbre y presión cognitiva y presiones de tiempo? Temas clínicos y problemas de política de salud pública como estos deben ser explorados con modelación matemática y computacional de avanzada,
porque iluminan patrones de otra forma imposibles de comprender. Pero el presentar historias de estos problemas de salud urgentes que nos enfrentamos hoy en día, como los virus respiratorios y la capacidad de nuestro sistema de salud, o el impacto de las bebidas azucaradas, o la comida chatarra en la obesidad, o el envejecimiento de la población y las grandes olas inmigratorias que tienen efectos causales en el perfil de riesgo de nuestros pacientes, ¿realmente hace una diferencia? ¿Hay alguna manera de abordar estos problemas de modo que no parezcan análisis simplemente pedantes? Creo que con un trabajo hábil del equipo clínico e ingeniero podemos estudiar y proponer mejoras con validez clínica. Un buen equipo clínico ingeniero disfruta de la complejidad porque la caracterizamos y controlamos. Controlamos la incertidumbre en la práctica clínica, incorporados en el flujo del trabajo clínico que ya existe y respetando la cultura y creencia tanto de clínicos como de pacientes. Los hechos y las cifras compilados en las revistas médicas organizan el mundo de manera que nos permiten lidiar con esa complejidad de los problemas de salud, pero seamos honestos. Estos artículos que a menudo se acumulan en sus escritorios nos involucran intelectualmente en la práctica clínica como puede hacerlo en diferencia a una buena guía clínica o información predictiva en la ficha clínica que usan a diario. ¿Hay algo especial en que a ustedes como clínicos les provean la información que necesitan para el paciente adecuado, en el momento adecuado, que es más cautivadora que cualquier otra fuente de información? Ustedes se sientan y observan a sus pacientes y sus fichas electrónicas mientras que atienden los desafíos de salud pública de nuestros tiempos. Por naturaleza, todos somos modeladores. Nuestros cerebros están cableados para modelar. Piensa por un momento en cuántas historias has escuchado hoy o has contado tú. A tus amigos y colegas, a tu familia, a tus maravillosos colegas más seniors o profesores que te guían en este viaje que estás realizando. La lógica de modelar se basa en la vieja idea de que alcanzamos sabiduría a través de una multiplicidad de lentes. Esto viene hace mucho tiempo, del tiempo de Aristóteles, no es mío. Estos modelos que van a ver ahora simplifican, remueven detalles innecesarios, nos abstraen de la realidad y de la contingencia. Estos modelos formalizan, proveen definiciones precisas, usan matemática y no palabras livianas. Finalmente, estos modelos crean estructuras donde podemos pensar crítica y lógicamente, lo cual ayuda a explicar, predecir, comunicar y diseñar. Quise probar si realmente la información que viene de todos estos modelos de inteligencia artificial tiene un impacto clínico. Así que llevé a cabo con la NIH el primer estudio experimental para ver si mejoraba la práctica de triaje de pacientes en la sala de urgencias en la red asistencial de Johns Hopkins en Maryland, Estados Unidos. Y ahora les voy a compartir algunas slides en las cuales les voy a contar de esa experiencia y les voy a proveer una visión con respecto a ChatGPT. Después de desarrollar e implementar inteligencia artificial para asistir en el triaje de pacientes, los resultados, como pueden ver, son elocuentes. Y déjenme guiarlos. Por ejemplo, acceso y reconocimiento de eventos críticos, como por ejemplo procedimientos quirúrgicos de urgencia o admisión de urgencia a la UCI, fueron aumentados. El reconocimiento de personas que llegan con troponina elevada también fueron aumentados. Personas que vienen con descompensaciones elevadas también de lactato. Y finalmente, esto le interesa más a nuestros amigos administradores, fuimos capaces de reducir el tiempo de atención en alrededor de un 10 a 15%. Ahora, ¿qué significa eso para las salas de urgencia? Y esto es solamente un caso de estudio. Primero, fuimos capaces de reducir la proporción de gente, como pueden ver en la línea azul, de un 65% promedio a un 55% promedio. Esta reducción en el nivel 3 de triaje es importante, porque el nivel 3 es un nivel de urgencia, el cual es poco preciso. Entonces, de esta manera ayuda a enfermeras a reconocer rápidamente quién puede irse de manera safe a casa y quién tiene que quedarse y ser atendido más rápidamente. De la misma forma, como ven en el gráfico de abajo, fuimos capaces de mantener en promedio el reconocimiento de los casos graves y sin duda aumentar significativamente el reconocimiento de los casos menos graves, los cuales fueron acelerados en otros flujos clínicos de menor uso de recursos.
Ahora, ¿cómo alcanza esos resultados? Vamos a destapar un poco la caja negra de la inteligencia artificial. Lo que ven acá es un pantallazo del Electronic Medical Record System que tenemos en Johns Hopkins. Desde el punto de vista informático, estos Electronic Medical Records tienen muchas similitudes. Nosotros hemos trabajado con Epic y con Cerner, que equiparan más o menos el 80% del mercado informático de Estados Unidos. Pero en su spine, lo que está detrás de ellos, son muy similares los chilenos a los estadounidenses. Entonces, cuando la enfermera hacía triaje del paciente, nosotros primero le dábamos una recomendación del nivel de triaje basado en inteligencia artificial, el cual ella sopesaba con el sistema ESI, el ESI, por mandato tienen que ocupar todos los hospitales en Chile, tengo entendido. Además de proveer esa información predictiva, le dábamos una recomendación en palabras y le dábamos la opción también a la enfermera de ser crítica contra el algoritmo de inteligencia artificial. De esta forma nosotros somos respetuosos en la implementación y las entrenamos a ser críticas, porque el final tomador de decisión es la enfermera y nosotros no reemplazamos a ese tomador de decisión y su juicio clínico. Y finalmente designamos el nivel de acuity de ese paciente. En este caso en particular, un caso de nivel 4. ¿Cómo hacemos esto desde un punto de vista de ingeniería? ¿Cómo construimos esto? Bueno, lo que ven acá, este cuadrito, es un sistema de ficha electrónica, el cual está en la mayoría de las clínicas del país. Creo que hoy día ese número es el 70% y está incrementando altamente en Chile. En Estados Unidos, en el año 2010, también estaban más o menos en el 60-70%, y ya para el año 2015 estaban en el 95-98% todos los hospitales con una ficha clínica electrónica. Lo que nosotros hacemos es tomamos ese sistema y construimos infraestructura sobre él. Y esta es la infraestructura que ustedes ven, la cual nos permite realizar tres cosas particulares. Primero, creamos registros electrónicos, los cuales nos permite estudiar de manera retrospectiva la epidemiología de enfermedades de interés y que son prioridad para una clínica. También nos permite desenmascarar la información que ya todos ustedes saben en Electronic Health Record y permitimos acceso a otras personas fuera del equipo que quieran hacer estudios previos a autorización de IRB o del Comité de Ética, como es en el caso acá de Chile. Una vez que nosotros creamos esas bases de datos retrospectivas, generamos dos infraestructuras más. Una tiene que ver con la capacidad de generar predicciones en tiempo real a medida que los datos son ingresados en el Electronic Medical Record. Y finalmente, monitoreamos la calidad de cualquier modelo que está integrado dentro de este sistema de ficha electrónica para asegurarnos que esté bien calibrado, y en el caso de una gran equivocación, por ejemplo, del algoritmo, o que haya una gran diferencia entre lo que piensa la enfermera y lo que piensa el algoritmo, se pueden hacer un estudio inmediatamente de por qué el algoritmo podría estar fallando. ¿Por qué? Porque esto es importante. En el contexto en el cual practican ustedes sus prácticas clínicas, más allá de medicina de emergencia, más allá de medicina, cualquier práctica clínica, argumentamos que hay una desconexión con el paciente, dado a que el paciente viene de manera no seguida a la clínica, o si viene una vez a la semana, o día por medio. Entonces ustedes realmente no conocen cuál es ese background o contexto del paciente fuera de la clínica. Además, las presiones hoy día de mayor cantidad esperando por servicios, equipos altamente multidisciplinarios con formas de pensar distintas, un empuje hacia la privacidad, lo cual desde el punto de vista del paciente puede estar bien, pero viene al costo de situational awareness. Es más difícil controlar cómo está tu grupo de pacientes en el piso clínico porque tienes que ir pieza por pieza. Y finalmente, la disrupción que causan estas fichas electrónicas, las cuales lamentablemente no están tan bien diseñadas. Entonces la idea es solucionar esa desconexión con información predictiva que sea rica para tomar mejores decisiones y volver a conectarlo a ustedes con sus pacientes. Ahora les voy a hablar un poco de el presente y el futuro y el impacto de ChatGPT que hemos estado cautelosamente observando y muchos grupos ya estudiando. Lamentablemente la evidencia en el mundo clínico no es mucha todavía, pero los voy a poner al día con un par de estudios que encuentro realmente iluminadores.
Primero, esta es una visión que colegas de muchas universidades pusieron elocuentemente en esta figura. Lo que ven en el panel A arriba es el presente, y es el tipo de trabajo que les presenté con respecto a triaje de emergencias, por ejemplo. Son tecnologías que son extremadamente focalizadas en un punto de decisión particular. Y todos sabemos que cuando ustedes están tratando a sus pacientes, eso es lo que menos tienen. Es un ambiente de decisión complejo, con múltiples decisiones a la vez. Entonces, estas tecnologías van a ser muchas, pero realmente no son capaces de, en ninguna manera, reemplazar la labor del clínico, porque ustedes hacen muchas cosas y hay mucha complejidad, la cual un solo algoritmo de predicción no podría ser capaz de ayudarnos. ¿Qué nos presenta ChatGPT que es muy interesante? Anteriormente les argumenté que estos sistemas informáticos los están desconectando ustedes de sus pacientes. La gran ventaja de ChatGPT o estos modelos de lenguaje es que son capaces de producir narrativas que ya hacen o alejan un poco, que podrían alejar al médico, al clínico del computador y acercarlo más al paciente. Por ejemplo, proveer coaching en tiempo real acerca de preguntas específicas que debería realizarle ese paciente, dado a patrones históricos que son recopilados en la ficha electrónica. O, por ejemplo, escuchar la conversación y automáticamente tomar notas acerca de ese encuentro entre el clínico y el paciente. También podría servir como un profesor ChatGPT, ¿cierto? Y ayudar el proceso de aprendizaje de los clínicos. O, finalmente, crear una especie de un simulador de vuelo. Es decir, electrónicamente en tu computador ser capaz de ver una simulación de un paciente y tú entrenarte ante casos comunes o casos complicados del futuro. Hay recientemente un estudio, y aquí estoy un poco sesgado porque este fue publicado en la revista en la cual yo soy editor, que es Yamia, que los invito a visitar y mandar sus trabajos. Cualquier trabajo que tenga computadores en salud es de nuestro interés, así que si tienen dudas respecto a líneas editoriales o ese tipo de cosas, me pueden escribir un email, yo feliz los ayudo. Este estudio esencialmente buscó entender si es que ChatGPT, sus recomendaciones eran realmente fehacientes, explicando un modelo predictivo, ¿ya? A la conclusión que llegaron los autores es un estudio bastante pequeño, un survey que se realizó a 20 expertos. Los resultados fueron un poco mixed, pero plantean un optimismo con respecto a ChatGPT y estos modelos grandes de lenguaje, ser capaces de explicar el porqué de predicciones desde modelos que son del tipo black box. Es decir, son modelos que no entendemos bien la mecánica de cómo una predicción fue realizada, pero si juntamos esos modelos con un modelo tipo ChatGPT, podría explicarnos y proveer una narrativa que al clínico o al paciente podría hacerle mejor sentido. Bueno, esa es mi presentación, espero que no me haya pasado el tiempo y gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Diego, por tu reflexión inicial, tu larga experiencia profesional en el desarrollo de estas tecnologías y la vinculación que has realizado entre el área de ingeniería con la salud y esta culminación con esta reflexión también de ChatGPT. Te agradezco mucho tu tiempo, tu experiencia y al haber estado presente con nosotros el día de hoy. A continuación, dejo con ustedes al kinesiólogo Martín Hodgson. Él es kinesiólogo de Clínica Meds, es egresado de la Universidad de Finisterra, tiene una certificación en tendinopatías de extremidad inferior, impartido por el Barça Innovation Hub de España, es ex kinesiólogo del Voleibol Club Manquehue y actual entrenador del voleibol de la Universidad San Sebastián. Dejo con ustedes entonces a Martín, que nos presentará una herramienta que utilizamos en la clínica que se llama KInvent. Hola, buenos días a todos. Como decía Guillermo, nosotros trabajamos con este sistema que se llama KInvent, el cual es una aplicación que sirve para tanto evaluar y entrenar a los pacientes, dándole un feedback visual y auditivo, ¿sí? Este sistema sirve tanto para trabajar los mismos kinesiólogos, fisioterapeutas,
como cualquier otro profesional de la salud. ¿Sí? Esta aplicación consta principalmente con 7 elementos, de los cuales podemos ver 6. El séptimo no lo agregué porque en la clínica MEDS no lo tenemos, entonces no es necesario hablar de él. ¿Sí? Y tenemos estos 6 dispositivos, de los cuales por la presentación vamos a analizar 4. ¿Sí? Tenemos el Muscle Control, que es un dinamómetro, ¿sí? Para hacer fuerza. Los plates, que nos van a ayudar a ver la postura, balance. El Link, que es otro dinamómetro. El Sense, que es como un goniómetro inalámbrico. Y el Bubble, que es un sensor por presión. Y el Grip. ¿Bien? ¿Cuáles son los usos que les podemos dar a estos? Es que, de partida, dejar claro que nosotros usamos de uso clínico, ¿sí? Con los pacientes, para hacer una evaluación inicial de cuando llega el paciente, para calcular la fuerza, o bien, esta evaluación puede ser periódica, semanalmente, o como uno prefiera, para llevar un control del paciente. También nos sirve para comparar entre una extremidad y otra, ver si los pacientes están balanceados. La fuerza del grip también lo utilizamos mucho para ayudar a la activación muscular con los pacientes post-operados, que les cuesta un poco la activación muscular, ¿sí? Trabajar la fuerza, y también, como los diferentes dispositivos que vamos viendo, la distribución de la carga, el centro de masa, que también se puede hacer mono o bipodal, y trabajar los rangos de movimiento. Todos los elementos constan que partir una evaluación inicial para después nosotros realizar un trabajo. Esta evaluación se hace en todos los dispositivos de la misma forma, y esta plataforma nos entrega diferentes tipos de evaluaciones, como podemos ver en la primera fotito, ¿sí? Donde nosotros podemos ver todos los dispositivos. Nosotros podemos elegir el dispositivo que queremos utilizar, podemos ver si queremos hacer una evaluación individual, crear un protocolo de evaluación. Por ejemplo, si alguien llega lesionado de hombro, decir, tal lesión, vamos a crear tal protocolo de evaluación, y todos los pacientes van a ser evaluados con ese protocolo, que se pueden crear. Además de todas las que trae la plataforma, uno puede crear los mismos, ¿sí? Diferentes evaluaciones. Esto después se va y se hace un análisis de simetría. Podemos hacer una evaluación solamente de una extremidad, como se ve en la segunda foto, izquierda-derecha, o hacer una comparación entre ambas, y podemos calcular el tiempo de preparación que le vamos a dar al paciente antes de iniciar la actividad, el tiempo que va a durar la evaluación, la cantidad de repeticiones, la duración de estas, y los descansos que vamos a tener entre cada repetición. Podemos manejar todo eso. Además de que podemos mantener una captura de un video si es que así lo quisiéramos. A partir de esto vamos a ir a ver lo que es el grip, ¿sí? El grip es un dinamómetro de presión, ¿sí? Lo que nosotros lo utilizamos en la clínica, principalmente con pacientes lesionados de mano, codo, muñeca, ¿sí? Y hacemos una evaluación de fuerza y comparación de asimetrías entre las extremidades. Además, como vamos a ver, es un indicador en los adultos mayores de un riesgo de fragilidad. Si es que tiene una fuerza menor a 16 kilos en mujeres, 23 kilos en hombres. En este caso, vamos a ver a un hombre de 53 años, el cual tuvo una múltiple fractura de los metacarpianos, que terminó con injerto de piel, que tuvo un accidente en un buggy, ¿sí? El 22 de marzo del 21. Y podemos ir viendo cómo el paciente va haciendo un trabajo, ¿sí? Dentro de la aplicación, donde se le pide un cierto porcentaje, que es la franjita verde que vemos, ¿sí? Y que se le pide mantener una fuerza simétrica dentro de esta. Y en la segunda foto podemos ver el avance que podemos tener dentro de todas las evaluaciones que fuimos haciendo con este paciente, desde el 28 de octubre desde el año 2021, ¿sí? Hasta el 20 de marzo del 2023, y podemos ir viendo cómo va haciendo un avance en su evaluación, ¿sí? Claramente esto acompañado de todo el trabajo kinésico que va por atrás, ¿sí? Y dentro de eso tenemos la media del paciente cada vez que lo evaluamos, dentro de los diferentes periodos,
y podemos ir viendo cómo va subiendo claramente en su nivel de la fuerza. El otro dispositivo con el que contamos es el Bubble. Este es un dispositivo de dinamómetro neumático, el cual podemos usar en cualquier objeto que sea inflado, ¿sí? Y transforma la variación de la presión en una medición de fuerza. La idea de esto es que es súper adaptable a cualquier dispositivo, y en la foto que podemos ver es el con el que trabajamos nosotros, que es como un rollito, ¿sí? El cual usamos principalmente para el trabajo de rodilla. Usamos generalmente este dispositivo en pacientes que son operados de rodilla, tanto de cruzado, menisco, prótesis, de diferentes lesiones, generalmente para buscar al paciente o enseñarle a mejorar un control, una activación muscular, principalmente buscando una extensión completa de la rodilla, ¿sí? Lo malo que tiene un poco este dispositivo es que a este paciente le podemos decir que realice este gesto, pero tenemos muchas compensaciones. El paciente se puede inclinar hacia un costado, puede usar el glúteo para compensar, ya que no puede hacer una buena activación del cuádriceps, ¿sí? Pero a pesar de esto, hemos visto clínicamente que enseñándole al paciente a no compensar, puede lograr una buena evolución de esto. En el video vemos el paciente cuando nosotros recién llegó, lo estábamos con fractura de platillo tibial con un cruzado anterior, el cual evaluamos y vemos cómo el paciente no logra hacer una extensión completa de su rodilla. Y nosotros en estos casos le pedimos al paciente que lleve la punta del pie hacia él, sin despegar su rodilla del bubble, que logre extender su rodilla, que levante el talón de la camilla, ¿sí? Y haga una presión sobre el bubble. Así nosotros podemos cuantificar la fuerza que este va a hacer, ¿sí? Que es lo que podemos ver en la segunda foto, que nos va a dar el análisis, el dispositivo, que este paciente hizo 15,8 kilogramos de su fuerza máxima. Si bien no hay un estándar de cuál es la fuerza adecuada, ¿sí? Porque hay muchas variantes, nosotros tenemos una evaluación inicial de este paciente y nosotros ya sabemos en lo que él parte, y además con esta fuerza máxima nosotros después vamos a poder trabajar con él, ¿sí? En el paciente tenemos dos sistemas de trabajo, ¿sí? Como vimos en el grip, hay un sistema donde se le pide al paciente mantenerse dentro de una franja, o bien podemos ponerle distintos tipos de juego, y eso genera mucha adherencia al tratamiento de los pacientes, ¿sí? En ese caso que veíamos ahí, hay un canguro que el paciente tiene que mantener apretando, ¿sí? Y el canguro bajo, si él suelta, el canguro sube y tiene que ir agarrándose unas moneditas, unas fichitas, ¿sí? Y en otro video vemos cómo el paciente está haciendo el trabajo, haciendo las diferentes repeticiones para mejorar su activación. Y se puede ir viendo que cada vez va mejorando más, ¿sí? Y aquí vemos cómo termina el paciente después de una evaluación y después de respectiva activación. Nosotros, como vimos al principio en la evaluación, podemos controlar todos las repeticiones, cuánto van a durar el tiempo del trabajo, ¿sí? Del ejercicio del paciente y los tiempos de descanso. Y en la foto podemos ver al final cómo el paciente logra una mejoría clara en su extensión de la rodilla, ¿sí? Esto también cuando el paciente termina de hacer sus repeticiones nos va a entregar su análisis, tasa máxima de éxito que se mantuvo dentro de lo que nosotros le pedíamos, los tiempos que logró, cuánto tiempo se demoró en la activación. Nos van dando mucha información que podemos ir utilizando y comparando más adelante entre el mismo paciente. Por otro lado tenemos los plates, ¿sí? Los plates son baropodométricos, ¿sí? Sirven tanto para la evaluación del equilibrio estático o lo podemos hacer dinámico. Puede ser mono o bipodal, según lo que necesitemos y según cada paciente. Podemos hacer ejercicios por repeticiones o bien también isométrico. Lo importante también de esto, tal como el bubble, es que el paciente puede compensar, ¿sí? Paciente operado, por ejemplo, de una rodilla, nosotros hacemos una evaluación, el paciente se puede mantener dentro, digamos que hace un equilibrio
y distribuye 50 y 50, pero nosotros que estamos como fisioterapeutas observando cómo lo hace el paciente, podemos ver que tiene la cadera hacia un lado y compensa. Entonces es importante, además de usar todos estos dispositivos que nos van a objetivizar un poco lo que está haciendo el paciente, es lo que hace el trabajo del kinesiólogo o del profesional acompañando esto para hacer las correcciones adecuadas. Saltos. Los saltos se pueden hacer, sí, pero hay que tener cuidado con estas plataformas porque hay que ponerlas en otra plataforma para que sean más estables, sí. Los creadores de esto, del K-Invent, por lo mismo crearon otras plataformas que se llaman deltas, especial para hacer saltos y distribución de carga de fuerzas o diferentes tipos de que sean más dinámicos, ¿sí? Para tener mayor cuidado que el paciente no se nos vuelva a lesionar. Acá vemos un paciente, 40 años, con cirugía de menisco, en el cual el paciente, sin entregarle ningún feedback, ¿sí? Solamente le decimos al paciente que suba sobre los plates y haga sentadillas, ¿sí? Paciente que está sin dolor, y generalmente nosotros trabajamos diciéndole al paciente que durante 15 segundos haga sentadillas, ¿sí? Sin darle ningún feedback visual ni ninguna información. Y esto nos va a dar la información, peso del paciente, cómo distribuye él la carga, ¿sí? Entre su extremidad derecha e izquierda. Y podemos ver que el paciente distribuye un 55% entre su pierna derecha y un 44% en la izquierda. Podemos ver la fuerza con que hace con cada pierna, y además también nos entrega la información de la desviación estándar de todos los datos que tuvo el paciente durante la evaluación. Entonces aquí podemos ver si el paciente está distribuyendo bien, siempre acompañado de la visión del profesional de la salud para que el paciente no compense, pero en la evaluación lo dejamos solo. Después, cuando nosotros hacemos el trabajo, vamos a darle la información. Entonces, en este caso, ya el paciente lo ponemos frente a un espejo y vamos a hacer un trabajo isométrico con él para hacer la distribución de las cargas. En la segunda pantalla vemos lo que está viendo el paciente mientras él está haciendo la realización del ejercicio, y se le pide que la rayita naranja lo mantenga dentro del rectángulo azul que vemos, ¿sí? Que es la distribución que nosotros podemos manejar. Nosotros eso lo podemos hacer más amplio si nuestro paciente está peor para que lo logre, o lo podemos ir disminuyendo, ¿sí? Y ahí al paciente se le va a pedir que mantenga la distribución en el 50-50, ¿sí? Y aquí empieza todo el feedback que le podemos dar al paciente para corregir, ¿sí? La visión de los hombros, cadera, que son las principales compensaciones que van a tener, ¿sí? Además de entregarle un espejo y que está justo con el ejercicio. Entonces el paciente le está dando mucha información de feedback visual, y además la aplicación tiene un feedback auditivo de cuando el paciente está dentro de los rangos que nosotros le pedimos, lo vitorea. El resultado, ¿sí? Este es de otro paciente, no el que acabamos de ver, pero era uno claro, ¿sí? De un paciente de meniscectomía lateral con el que fuimos trabajando desde el 10 de febrero hasta el 8 de marzo, ¿sí? Prácticamente un mes, en el cual el paciente distribuyó un 68 y un 31%, ¿sí? Y haciendo el ejercicio junto con los plates más el trabajo kinesiológico, vamos viendo cómo el paciente va disminuyendo las compensaciones hasta un minuto que llega un 55 y 45. O sea, es gráfico. Además, esto uno puede hacer un informe y se lo puede compartir tanto al médico que va llevando el caso, o bien al mismo paciente. Entonces lo bueno de esto es que el paciente va viendo objetivamente su avance. Por otro lado tenemos el link. El link es un dinamómetro de tensión, ¿sí? Y lo bueno de este link es que es muy variable, ¿sí? Aquí es donde yo creo que uno puede jugar y crear muchos tipos de evaluaciones o ejercicios para ayudar a los pacientes. En este caso vemos tres: uno para extensión de muñeca, ¿sí? Flexión dorsal de tobillo,
o extensión de rodilla, ¿sí? Siempre de manera isométrica, ¿bien? No se puede hacer dinámico, concéntrico. Perdón, En este Martín, caso, silenciar los micrófonos, por favor. Excepto Martín, disculpen. En este caso, evaluamos una mujer de 29 años, operada una inestabilidad de hombro, ¿sí? Una evaluación interna, y vemos cómo el paciente, tenemos 13 evaluaciones, diferentes fechas, comparada a la simetría inicial, que era un 42%, a cómo fue evolucionando el paciente, aumentando su fuerza en ambos brazos, ¿sí? Hasta que llegamos al día que la paciente ya terminaba sus sesiones, que era el 13 de marzo, donde ya no existe prácticamente ninguna asimetría. La información que nos da tanto tabulada como gráficamente, ¿sí? Además de la que nos da la gráfica, que nos va mostrando siempre el color azul es la extremidad derecha y el naranjo la extremidad izquierda. La diferencia que hay entre un brazo y otro, 43%, después que disminuye en 9% y después a un 0%. Además nos da una información de que se puede ver una línea puntuada roja, ¿sí? Eso es los que crearon esta aplicación, según estudios que tomaron, que no hicieron ellos, sino que otros estudios populares de la fuerza máxima para cada ejercicio. Entonces podemos ver que esta paciente está sobre lo popular, ¿cierto? Pero está dentro de la desviación estándar que existe. Para como modo de cerrar el tema, tenemos contras en el uso de esto, está claro, ¿sí? Que siempre va a ser evaluador dependiente. La capacidad de replicar los ejercicios, porque si cambiamos a hacer una evaluación con el bubble, por ejemplo, en el piso, en una camilla, ya va a ser diferente, ¿sí? Tendríamos que, si quisiéramos buscar hacer algún tipo de estudio, algo así, estandarizar todas esas cosas. Las compensaciones que van a tener cada paciente, ¿sí? Estar muy atentos, y la confiabilidad de esto. Pero lo bueno, y por lo cual lo utilizamos, es porque tiene muchos pros. Uno es el fácil acceso que uno tiene en la plataforma, y la rápida evaluación, ¿sí? Algo objetivo, que se puede hacer rápido, que no consta más de 5 minutos, que no hay que llevar al paciente a un laboratorio de biomecánica para hacer algo más específico, o una electromiografía, o algún otro estudio, sino que es rápido, se puede tener ahí una unidad de carga que nos va a objetivizar esto. Es fácil de usar la aplicación, ¿sí? Y además es fácil tanto para el personal de la salud que está trabajando con él como para el paciente. Lo otro bueno es que nos da una información objetiva, ¿sí? Y nos entrega informes iniciales, finales, y además lo más importante de esto es que tiene un feedback visual para el paciente y auditivo. Gracias. Muchas gracias, Martín, por tu presentación muy práctica, muy demostrativa, y nos acercaste a cómo se puede utilizar esta herramienta en la evaluación de nuestros pacientes. Así que te felicito por tu presentación y muchas gracias nuevamente. Les recuerdo a todos los asistentes que las preguntas las pueden hacer en el chat y que estas serán contestadas al final del evento si es que tienen preguntas. A continuación presentará el kinesiólogo de Clínica MEDS de la DESA, Eduardo Sá. Él es especialista en extremidad inferior, titulado en la Universidad Andrés Bello. Tiene formación en Kinetic Control de extremidad inferior y en movimiento y alineación y coordinación. Tiene un diplomado en kinesiología del cuadrante inferior de la Universidad de los Andes y es diplomado también en emprendimiento e innovación en salud digital. Por eso hoy día nos va a presentar cuáles son los desafíos en rehabilitación digital. Dejo con ustedes a Eduardo Sá. Yo les voy a exponer hoy día de los desafíos en rehabilitación digital. Para partir con esta presentación, me gustaría dejar en claro que no hay ningún conflicto de interés, ni tampoco ninguna afiliación con ninguna marca de salud digital. Dentro de los contenidos vamos a hablar un poco sobre salud digital, esquemas de la salud digital, transformación digital, las TICs, qué son las TICs y la transformación del modelo asistencial, rehabilitación digital, los desafíos finalmente en esta misma. No, pero ¿cómo lo...? Y algunos agradecimientos especiales. A modo de introducción,
vamos a partir hablando de salud digital, que es el conocimiento y práctica asociada al desarrollo de tecnologías digitales para tratar y prevenir y mejorar la salud de la población. Acá en el gráfico de la derecha, que lo vamos a estar utilizando en las diapos siguientes, podemos ver que la salud digital engloba e-salud, telesalud, telemedicina y m-salud. Vamos a partir hablando un poco de lo que es e-salud o e-health. Según la OMS, la define como el uso de las tecnologías de la información y comunicación para apoyar al sistema de la salud. Esto involucra un montón de dominios dentro de lo que significa el e-health, todos los registros de telemedicina, todos los registros de información clínica del paciente, la prescripción de ejercicio digital, integración de diferentes tipos de redes, de todos los datos del paciente, el Big Data, incluyendo todo lo que involucra ahora la inteligencia artificial, y estos dispositivos de mHealth, que son finalmente todos los dispositivos wireless que tienen acceso a Internet y que también te dan como un apoyo propio al paciente para hacer un tracking de su salud. Y hay otros, por supuesto, que son más personalizados, como los eHealth o los wearables, como un Garmin probablemente, o un Fitbit, por ejemplo. La telesalud se define en donde los pacientes y los proveedores de la salud se encuentran a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, definidas TICs, para la información del diagnóstico, tratamiento de enfermedades, lesión, pero por sobre todo la educación continua para los profesionales de la salud, que es principalmente lo que se diferencia con la telemedicina. Y por otro lado, hablando también de la telemedicina, es cuando se entregan servicios de salud a distancia. La distancia aquí es el factor crítico, que sea completamente remota y principalmente, como venía conversando en la diapositiva anterior, se parecen pero no son lo mismo. Finalmente, la telemedicina se enfoca mucho más en los servicios clínicos que en la educación continua a través de una plataforma digital. Ahora vamos a pasarlo a los dispositivos mHealth, que finalmente se define como salud móvil, que la define la OMS, y son todos estos dispositivos que finalmente van a respaldar el monitoreo de pacientes y también todo lo que tenga que ver con la información de este paciente dentro de una aplicación digital. Acá podemos ver un ejemplo a la derecha de lo que es el Babylon Health, que describe un poco la NHS. Uno puede llegar y tomar una hora, puede, por ejemplo, poner yo tengo tal patología en la piel y hay un bot que va a tirar distintos tipos de imágenes para ver si se parece a algún tipo del síntoma o signo que está mostrando el paciente y de así también mostrarle luces al doctor a tratar de con qué se va a enfrentar. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es todo un circuito de donde entra el paciente en todos sus datos a nivel digital, en donde puede tener una lesión, una enfermedad. Va a estar la plataforma de la clínica, va a estar los servicios ejercidos por los profesionales, los exámenes, todo lo que es farma. Y eso todo va a estar conectado a través de dispositivos mHealth y, por supuesto, los wearables también, que es una tecnología que también se puede ir mejorando para el monitoreo de pacientes conjunto con la aplicación de algún tipo de servicio clínico para también ir evaluando el progreso de ese mismo paciente. Entonces pasamos a un tema interesante que es la transformación digital. La transformación digital está activa en todas las empresas, pero principalmente en la salud existen distintos tipos de barreras, como por ejemplo que tiene que ver un cambio cultural dentro del sector, que es un sector reacio al cambio por un montón de factores. Uno, porque la tecnología avanza mucho más rápido que las regulaciones legales del sector, por ende tampoco se puede avanzar tan rápido en este mundo digital. Y se considera como estrategia integrada, no es una solución neta la posible solución digital, sino que también tiene que estar el profesional por detrás para poder entrenar dicho bot o
para coexistir un poco con el app y de esa manera entregar un servicio mucho más personalizado. Otro de las barreras importantes son estos obstáculos que se presentan principalmente por capacitación del personal y brechas generacionales. Y una de las cosas más importantes que encuentro que falta bastante a nivel empresarial son la promoción de soluciones digitales que permiten también alivianar un poco la carga asistencial. Acá existen 8 reactores principales de la transformación digital en el sector de salud. Son datos sacados del Economista con datos de la Organización Panamericana de Salud, en donde de aquí al 2030 ojalá haya una conectividad universal de los datos del paciente, en donde el paciente pueda tener acceso a bienes digitales sobre la salud, ya pueden ser, como ejemplo, algunos proyectos como de telesalud, en donde tenga material educativo que sea pagado o sea gratis, en donde también existe una salud inclusiva, al ser una solución mucho más costo efectiva, también va a tener una mayor gama de pacientes, vamos a tomar mucho más población. Como que el desafío importante es la interoperabilidad de los sistemas que ocurren en toda la salud digital, por ejemplo, una app con otra o un servicio con otra, que pueden tener muchos servicios, por ejemplo, un servicio de salud o una clínica, y no funcionan entre sí. Los derechos humanos que tienen que ser considerados en todo servicio de salud, y la inteligencia artificial como una cooperación también para aliviar un poco la carga del profesional, en donde pueda generar ciertos tipos de filtros para darle una respuesta al paciente y que no tenga que tener el contacto necesario con el profesional. Y de esa manera filtrar varias preguntas que podrían ser contestadas a través de una inteligencia artificial que entrena el mismo profesional. Y la seguridad de la información, que tiene que estar muy, muy bien encriptados los datos, porque al ser la ficha clínica un dato sensible, necesita estar muy bien protegido para que no haya problemas de regulación o de legales. Y finalmente, esta arquitectura de la salud pública como un cambio en el modelo asistencial, tomando en consideración todos los factores que nos puede entregar la salud digital a nivel asistencial. La tecnología de la información y la comunicación y la transformación del modelo asistencial, que es finalmente lo que conversé al final de la diapositiva anterior, es finalmente el cambio del modelo asistencial, que a la izquierda nosotros tenemos un quién, un dónde, un cuándo y un cómo, que al final el quién sería el paciente, el dónde sería el servicio de salud o la clínica en donde se va a atender, el cuándo es su hora, y el cómo son los exámenes que necesita para asistir. Y finalmente todo ese servicio que es muy presencial, pasa a un modelo que es en todo momento, en todo lugar, y que democratiza al paciente, dándole las opciones también de tomar muchos materiales dentro de una misma solución digital, para también que él tenga los diferentes tipos de opciones a nivel de un tratamiento o a nivel de tomar con un profesional, y por ende también puede ser muy personalizado. Acá está este modelo, está sacado de la revista de la Sociedad Española de Informática y Salud, pero es del diciembre de 2016. Entonces lo han hecho en tiempo real, pero no consideran una variable importante que vamos a hablar a continuación. Ahora pasamos de lleno a lo que es la rehabilitación digital. El estado de arte de la telerehabilitación digital de este año, en enero, todo el sistema ha cambiado bastante porque se han vuelto muy populares post pandemia, debido a todos los cambios culturales que muy bien este diagrama de la derecha nos puede resumir un poco todo lo que ha pasado. Resultó finalmente ser muy costo efectiva, y aquí es donde como que se genera este modelo mixto, en donde se genera algo sincrónico y asincrónico, pero también presencial. Y la efectividad en este estudio de Baroni demuestra similar resultado en intervenciones presenciales en pacientes crónicos, principalmente que necesiten ejercicio terapéutico y educación, y no así el paciente que necesita manejo agudo, donde el kinesiólogo o el tratante tiene que estar interviniendo encima de él.
Acá podemos ver una tabla sacada del estudio de Baroni, en donde podemos ver, por ejemplo, que el estudio de Chen del 2021, que la población estudiada fue pacientes con dolor lumbar, en donde se toman intervenciones físicas a través de un dispositivo mHealth, y fue una modalidad mixta, es decir, asincrónica y sincrónica, en donde se vieron los resultados en dolor y función. Y finalmente se ven resultados similares a lo que es finalmente una terapia presencial, pero con mínima invasión. A eso me refería también como las grandes diferencias que existen entre un paciente agudo y un paciente crónico, que puede ser manejado completamente a distancia, con un programa asincrónico o sincrónico de una solución digital. A continuación vamos a mostrar un video que nos puede mostrar un poco sobre lo que estamos haciendo acá en la clínica con respecto a la aplicación de ejercicios que nosotros utilizamos con nuestros pacientes cuando se van de A. En METS hemos desarrollado una aplicación con una serie de beneficios para una mayor comodidad en tu atención. Si ya eres paciente de kinesiología, podrás acceder de manera fácil y rápida a todo lo que tenga relación con tu tratamiento kinésico. Tendrás las pautas de ejercicio elaboradas por tu kinesiólogo con todas las indicaciones y los videos de cada uno de ellos para una mejor comprensión. Encontrarás información relacionada con tu diagnóstico, el registro de tus sesiones realizadas y las que tienes agendadas más adelante. Con la aplicación estarás en contacto directamente con METS a través de todas nuestras plataformas, nuestro sitio web, reserva de horas, WhatsApp, exámenes de laboratorio e imágenes a través de Mi METS, y podrás ver además todas nuestras campañas. Acceder es muy simple. Tras las sesiones de rehabilitación, descarga la aplicación desde cualquier dispositivo. El kinesiólogo creará tu usuario y recibirás un correo electrónico con todas las indicaciones para activar la aplicación. ¿Qué esperas? Únete a la era digital y descarga nuestra app. Entonces, finalmente, a nosotros nos quedan, ¿cuáles son los desafíos en la rehabilitación digital? El principal desafío, que yo encuentro que es el más importante, es la descongestión del sistema presencial, para así que nosotros podamos lograr también una mejor calidad de atención atendiendo a menos pacientes por hora. Uno de los grandes desafíos es hacer un buen diseño sincrónico presencial, en donde el paciente no le limita la modalidad en donde se va a atender, y que sea un continuo, como una solución digital, como un acompañante en su tratamiento y posterior a ello, que existen equipos multidisciplinarios a nivel de la implementación, sin dejar fuera el clínico que está a cargo del servicio ambulatorio, que sabe cómo funciona el sistema, capacitación de este mismo personal en soluciones digitales, donde pueden crear contenido, por ejemplo, o crear contenido sincrónico o asincrónico para sus pacientes. El financiamiento, de dónde va a salir finalmente el dinero para poder generar este tipo de soluciones digitales, y que esta solución digital sea una solución colaborativa entre profesional-paciente o profesional-paciente-empresa, en donde sea un continuo ecosistema que se va mejorando con cada feedback del paciente o del profesional o de la misma empresa. Pero con eso finalmente uno se va quedando, que sea al final un continuo, que sea un seguimiento del paciente a través del tiempo, a través de una solución digital, de material educativo, de telemedicina o telekinesiología. Y aparte de que sí, son muchos los factores involucrados, como la ciberseguridad, la capacitación del personal clínico, la integración de un equipo multidisciplinario para, ya sea evaluar, por ejemplo, un proyecto white label, que podría servir como base para realizar una solución digital. No se debe ver como una amenaza, todo lo contrario. Debe ser una forma de descongestionar el sistema presencial para que nosotros sigamos y entregando la mejor calidad de servicio posible a nuestros pacientes. Me gustaría dar agradecimientos especiales al equipo de kinesiólogos de la Clínica METS La Dehesa y a la unidad académica por la oportunidad de participar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también la presentación de Eduardo con este tema que seguro se va a tomar la agenda de rehabilitación en los próximos años. A continuación, dejo con ustedes a nuestro siguiente expositor, es Dominica Zamorano. Ella es kinesióloga egresada de la Universidad Mayor. Actualmente se desempeña en la unidad de extremidad superior en hombro en METS Calera de Tango. Es candidata a magíster en osteopatía.
tiene una certificación en taping, una certificación en hombro también por Jeremy Lewis, una certificación internacional en punción seca con David Simmons, formación en Kinetic Control nivel 1 y 2 y cofundadora de rehabilitación inmersiva, certificada en un software de rehabilitación inmersiva, Corpus VR, InMotion VR en Holanda. ¿Ya? Así que dejo con ustedes con esta presentación de experiencia realidad virtual a Dominica Zamorano. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y por la invitación. Hoy día les voy a comentar acerca de la experiencia en realidad virtual, específicamente en realidad virtual inmersiva. La realidad virtual es una herramienta eficaz, innovadora, para el tratamiento de nuestros pacientes asociados al dolor crónico y a la rehabilitación musculoesquelética. Bueno, hablando de realidad virtual, hoy día probablemente la realidad virtual es la tecnología experiencial más poderosa disponible en la actualidad y es capaz de crear experiencias en vivo, a diferencia de otro tipo de tecnología. Para enfocarnos un poquito y conceptualizar algunos conceptos básicos de realidad virtual, los tipos de realidad virtual son varios. Está la realidad aumentada, algunos tenemos una idea, por ejemplo, de Pokémon Go, que es un juego donde tenemos una experiencia real con elementos digitales. Está la realidad mixta, donde tenemos elementos de inmersión completamente, y junto con esto debe haber un casco de realidad virtual. Y está la realidad virtual inmersiva, donde los pacientes o los participantes están inmersos completamente en un mundo virtual. Puede ser con un casco de realidad virtual inmersiva, o también puede ser en estas piezas donde proyectan imágenes de virtualidad. Si nos vamos a la literatura a enfocarnos acerca de lo que es la realidad virtual específicamente en rehabilitación, las definiciones ponen un enfoque principal en la estimulación multisensorial que va a producir para poder generar todas estas realidades ilusorias y que la mente pueda crear y aceptar lo virtual como real. Ahora, si nos vamos específicamente a la literatura, una definición más centrada en lo que es la rehabilitación con realidad virtual, va a consistir en la creación de un entorno virtual interactivo y tridimensional que va a simular situaciones y escenarios del mundo real con el objetivo de poder ayudar a los pacientes a recuperar, mejorar sus habilidades físicas, cognitivas o emocionales. En la literatura hay ciertos conceptos importantes que son necesarios para que la experiencia en realidad virtual pueda tener estos efectos que buscamos como terapeuta. Uno de ellos es la inmersión. El paciente debe estar inmerso completamente dentro de este mundo real, por lo tanto la realidad virtual inmersiva tiene mejores efectos, la evidencia así lo indica y la experiencia también, en los efectos que podría producir la realidad virtual, esta sensación de embodiment, de encarnación y de presencia, que es lo que diferencia la realidad virtual inmersiva con otro, la sensación de ilusión, de estar presente con el yo en la virtualidad, todo lo que genera las contingencias sensorio-motoras y la interacción. Los pacientes pueden interactuar con el mundo virtual como si fuera el mundo real, generando actividades de la vida diaria, alcances, ejercicio terapéutico, etc. ¿Qué dice la evidencia acerca de esta tendencia en rehabilitación y de una potencial herramienta terapéutica? La realidad virtual inmersiva tiene efectos superiores que el tipo no inmersivo, y también las consolas de juego que podíamos ver en algunos gimnasios que se utilizaban. El nivel de inmersión afecta en la percepción del usuario, por lo tanto esta experiencia sensorial en realidad virtual inmersiva va a abarcar completamente el campo visual del paciente, por lo tanto estamos anulando los estímulos externos y lo que nos está pasando como pacientes al sentir algún dolor o alguna afección. Nos va a proporcionar experiencias multisensoriales, gracias a que nos va a generar esto como terapeutas de poder brindarle a nuestros pacientes un enfoque innovador y efectivo en rehabilitación. Se ha visto que efectivamente en rehabilitación musculoesquelética mejora la movilidad, tenemos beneficios como la coordinación, el equilibrio y la propiocepción, y vamos a aumentar la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes, la motivación, ya que se vuelve una terapia entretenida, donde el paciente se ve expuesto a dificultades o a desafíos de movimiento que no podía hacer fuera de la realidad virtual.
La realidad virtual tiene conceptos importantes y nos hemos ido dando cuenta al buscar alguna herramienta terapéutica donde hay conceptos importantes que debemos entender para entender qué está pasando con los pacientes que se nos cronifican o que quedan con alguna lesión después de haber tenido otra lesión o, por ejemplo, en un contexto pre- o postoperatorio. Uno de ellos es el concepto de catastrofización. Este es un factor potencial de riesgo para los pacientes, sobre todo los pacientes que van a ser sometidos a cirugía o que han tenido algún evento traumático. El término de catastrofización de los pacientes está ligado directamente con la sensación de discapacidad, con la dismovilidad y con la angustia psicológica que puede producir al paciente estar sometido a un proceso de rehabilitación. La catastrofización es un conjunto de respuestas cognitivo-emocionales exageradas y negativas a las sensaciones dolorosas, ya sean reales o potencialmente vividas por un paciente. Es una sobrevaloración de los aspectos y consecuencias negativas de una experiencia que ya fue vivida como experiencia dolorosa y que el paciente aprendió a tener esa respuesta frente al dolor. Y catastrofizar, dice la literatura, que nos va a promover el miedo al movimiento. Aquí vienen los pacientes con una ansiedad anticipatoria al movimiento, con el concepto que algunos fisioterapeutas manejamos como kinesofobia, y a su vez esto nos va a permitir que haga un alto porcentaje de relesión y que el paciente tenga conductas de evitación, de desuso, de discapacidad y de depresión frente a su proceso de rehabilitación. Otro concepto importante que nos va a beneficiar y que refuerza el vínculo en realidad virtual inmersiva, que es la biofilia. Es esta capacidad y esta necesidad que tenemos los seres humanos de estar inmersos en la naturaleza o de mantener este vínculo con lo natural. Este concepto se refuerza positivamente en realidad virtual inmersiva, ya que los mundos virtuales que son potencialmente creados para diseñar naturaleza, los pacientes refieren sentir las mismas sensaciones que estar expuestos a ambientes naturales reales. Otro punto importante que nos hemos ido dando cuenta que beneficia a los pacientes que realizan ejercicio terapéutico en realidad virtual inmersiva es que todos sabemos que el ejercicio físico es un factor protector de muchas lesiones neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, etcétera, pero que un tercio de la población mayor de 15 años no realiza ejercicio terapéutico según las indicaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Y el tema principal que nos hemos ido dando cuenta es que al paciente no le gusta hacer ejercicio y le ha costado adoptar estos hábitos. Por lo tanto, este estudio demuestra que la forma en cómo los pacientes se sienten y perciben al realizar ejercicio nos va a predecir la adherencia que tengan los pacientes frente al ejercicio enfocado más al fitness y al ejercicio terapéutico. ¿Qué pasa en la actualidad en el mundo con al utilizar la realidad virtual? En Estados Unidos se está haciendo en hospitales, las mujeres embarazadas están experimentando estos cascos de realidad virtual para poder manejar los dolores pre y posparto. Se ha tenido muchos beneficios en la disminución de analgésicos en este proceso. Las víctimas de quemaduras lo han utilizado para curación de quemaduras. Hay un juego específico que se llama Snowman, donde los pacientes juegan pensando que son este mono de nieve que está esquiando, por lo tanto refieren que al ser sometidos a las curaciones de quemaduras disminuye la sensación de calor y de dolor al ser sometido a este tipo de curaciones tan molestas y dolorosas. Nos ha ayudado también a reducir el dolor y la angustia relacionados con agujas en la población pediátrica. El año pasado, en el Congreso Internacional de Realidad Virtual enfocado a No Pain, un médico italiano está generando procedimientos de catéter central para pacientes oncológicos pediátricos en realidad virtual inmersiva, donde el paciente está inmerso en un juego, se le realiza este procedimiento que podría ser muy traumático y que no tendría necesidad de pabellón, por lo tanto sería una súper herramienta terapéutica, sobre todo para pacientes vulnerables y pacientes pediátricos. Nos ha ayudado mucho en la ansiedad preoperatoria y el dolor postoperatorio. Hay juegos de realidad virtual donde nos enseñan a todo este tema de la ansiedad anticipatoria al movimiento, donde podemos llevar al paciente a un mundo de un trip, una relajación, mundos preciosos de colores, de relajación, playas, y podemos trabajar toda esta ansiedad anticipatoria y angustia que tienen los pacientes, por lo menos antes de iniciar una sesión de kinesiología, donde el dolor puede ser un factor de riesgo.
Los pacientes oncológicos, en este caso, nos ayuda mucho para la educación, porque insisto en este tipo de pacientes, buscando en la literatura alguna herramienta que pudiese ayudar a esta población no menor y muy importante. La educación que se pueda generar en realidad virtual en Europa se está haciendo, por ejemplo, para pacientes sometidas a mastectomías parciales o totales, donde mediante cascos de realidad virtual los guían cómo se iría a la cirugía. Por lo tanto, la sensación de ansiedad, que es un porcentaje importante, alrededor del 60%, que sienten estas mujeres al ser sometidas a procedimientos oncológicos, disminuye al 20%. Entonces, la educación que se pueda producir al realizar realidad virtual inmersiva y al ser expuesto a este tipo de procedimientos está siendo muy útil y está en estudio. Y en rehabilitación musculoesquelética nos hemos ayudado y beneficiado con todo esto de ansiedad anticipatoria del movimiento, la sensación de catastrofización, pacientes posoperados, específicamente capsulitis adhesivas, prótesis total de rodilla, que vienen con una cronificación importante y que por lo tanto también tienen una menor tolerancia a estímulos dolorosos. ¿Qué pasa con qué nos genera la realidad virtual? ¿Por qué estaría siendo una herramienta potencialmente beneficiosa en rehabilitación? Primero, hay una autopercepción, esta simulación que el paciente adquiere estos comportamientos de avatar. Tengo interacción con extremidades, tengo interacción con este cuerpo virtual donde yo me siento como que si fuera este cuerpo virtual. La sensación de concentración al estar sometida con cascos de realidad virtual inmersiva aumenta los tiempos de ejecución de una tarea, por lo tanto nos hemos visto que los pacientes que tienen poca tolerancia al ejercicio o que no generan alguna tarea específica fuera de la realidad virtual pasan mucho más tiempo ejecutando esta tarea y con mucha menos percepción de la sensación de fatiga o de dolor. La distracción y la motivación que generan estos pacientes al estar en un mundo distinto, en un mundo virtual, fuera de la sensación de estar en rehabilitación, de kinesiología, de pacientes enfermos, de un ambiente hospitalario, genera una adherencia y una motivación mayor a verse expuesto a estos tipos de procesos de rehabilitación. Se dice que hay estudios que confirman que hay activación de la corteza somatosensorial, habría específicamente una activación de la amígdala, por lo tanto se generaría un reprocesamiento a este estímulo motor que está generando el paciente, pero sin esta emoción negativa del aprendizaje de dolor que se ha producido en alguna otra experiencia que lleva el paciente. También hemos visto cambios importantes en los cambios en el comportamiento, adquirimos hábitos distintos y estos hábitos se permanecen a largo plazo. Acá hay un estudio, esto está en estudio, hay mucha evidencia todavía que está formándose. Estos autores someten a pacientes con dolor lumbar y dolor cervical. No hay mucha diferencia si es agudo o crónico, pero sí tienen un dolor importante sobre 5 UNEVA. Solamente le hacen tratamiento en el metaverso, solamente se hacen tratamiento y ejercicio terapéutico 100% con realidad virtual inmersiva, y todos los pacientes refieren que tienen mejoras significativas en cuanto a movilidad y en cuanto a la sensación de dolor al percibir esta movilidad y la recuperación de rangos naturales a nivel de columna cervical y a nivel de columna lumbar. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la realidad virtual? ¿Por qué lo podríamos pensar que es una herramienta terapéutica útil? Acá estamos con Jeremy, un kinesiólogo que trabaja con nosotros, en una intervención que hicimos con adultos mayores en la Municipalidad de Las Condes, ir probando. Llevamos aproximadamente 2 años trabajando con población fragilizada, cronificada y con rehabilitación musculoesquelética. Entonces nos hemos ido dando cuenta que esto efectivamente nos va a ayudar a mejorar y poder trazar nuestros objetivos terapéuticos de una forma innovadora y eficaz. En la actualidad existen software de realidad virtual inmersiva y que son actualmente opciones para poder ayudar a nuestros pacientes. Creo que uno de los retos importantes como profesionales de la salud es enfocarnos en estos tipos de pacientes que son más difíciles de tratar, que generan en un sistema donde permanecen durante muchas sesiones de kinesiología y que debemos buscar algunas estrategias terapéuticas para poder brindarle beneficios terapéuticos y poder solucionar los problemas de salud y mejorar la condición de salud de estos pacientes.
Uno de estos software que está en el mercado es Corpus VR, donde estoy certificada. Es un software holandés, aprobado por la FDA, traducido al español. Acá tenemos específicamente un tablet que se utiliza en este software. Tenemos este casco de realidad virtual que es el Pico Interactive, a diferencia de Oculus que lo ocupamos para fitness, y esto específicamente es por la filtración de datos, con este casco de realidad virtual y con este software no habría filtración de datos, por lo tanto nosotros podemos tener la información y generar una ficha clínica en este software y tener sesiones la información que podemos tener con nuestros pacientes. Tenemos sensores inerciales que nos van dando información específica acerca de los rangos de movimiento, de la calidad del movimiento que tienen nuestros pacientes, y un biofeedback, para poder generar toda esta información que nosotros tenemos. En Holanda se genera y que estamos certificados en este concepto de kinesiología psicosomática, por lo tanto es súper importante ver todos esos aspectos psicosomáticos que mantienen los pacientes frente a la rehabilitación, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, ansiedad anticipatoria, y con todo este proceso podemos ir viendo hacia dónde nos podemos ir enfocando con nuestros pacientes. Acá tenemos la aplicación de software, bueno, ella es Kiki, nuestro partner en Holanda, y este software de Corpus VR hoy día tiene tratamiento para columna cervical, dorsal lumbar, cadera y rodilla. Está en estudio y pronto viene hombro y extremidad superior. Bueno, para mostrarles un poquito acerca de qué hacemos con esto, acá está toda la información del paciente, donde tenemos los rangos de movimiento. Acá vemos el paciente, esto es lo que ve el kinesiólogo, el fisioterapeuta, al evaluar a este paciente, y podemos tratar a este paciente en la misma sesión. Por lo tanto, esto lo puede modificar el kinesiólogo en tiempo real, según la evaluación inicial que hizo el fisioterapeuta, y le podemos dar unas diferencias o algunas estructuras que sean mayores o desafiantes en los juegos que se puede realizar durante el juego de realidad virtual. Acá vemos los settings, si le podemos aumentar la dificultad al paciente, y acá veríamos la calidad del movimiento, si el paciente va derechito, si tiene una calidad de movimiento distinta, y esto nos va a brindar información de evaluación y tratamiento. Bueno, acá tenemos un paciente académico de 42 años con una cervicobraquialgia aguda, con una disminución de las inclinaciones bilaterales. El azul podemos ver la evaluación inicial de este paciente. Esta es una primera sesión, y este paciente ya lo dimos de alta en solo 3 sesiones de realizar terapia de realidad virtual inmersiva. Acá vemos que hay una limitación importante en las inclinaciones bilateral, en la flexión y en las rotaciones, por lo tanto el paciente ingresa con una disminución importante de los rangos en todos los planos. En la primera sesión, en verde, podemos ver ya cómo mejora al ser sometido a desafíos en juegos de realidad virtual, donde el fisioterapeuta ve cuál es la dificultad y vamos poniendo algunos desafíos en esas dificultades. Es una es una herramienta muy versátil. Si yo veo que el paciente está compensando con hombro, con columna cervical, con inclinaciones de tronco, yo puedo como terapeuta ir dando algunas facilidades y facilitaciones para que el paciente pueda adoptar una postura óptima al realizar la terapia. Acá en la segunda sesión podemos ver que el paciente ingresa ya con mejoras en su rango de movilidad, por lo tanto lo ha ganado, digamos, en la última sesión, no se ha perdido, y al finalizar las sesiones ya podemos ver que casi logra el movimiento en todos los planos. Esta es una tercera sesión que dura alrededor de 30 minutos, en general en cada sesión. Vemos que ya está casi recuperado en todos los rangos y se va de alta sin dolor y con recuperación de rango en todos los planos. Acá tenemos otra paciente con Sebastián. Ella es una paciente donde también hicimos una intervención en la Municipalidad de Providencia, acá en Santiago de Chile, en una actividad para el Día de la Mujer, donde reclutamos varias mujeres idealmente tenían dolor crónico, y tratamos de hacer alguna intervención eficaz y terapéutica con este tipo de mujeres. Ella es una paciente de 35 años, con una cervicalgia crónica, años asociados a cefalea, no respondía a fármacos, y ella estuvo alrededor de 14 minutos, 15 minutos entre la evaluación inicial,
vemos que está limitada en todo su rango, su calidad de movimiento era muy rígida, muy distinta, muy dispersa, y al finalizar la sesión ella estaba súper contenta porque la verdad es que se fue sin dolor y mejoró el rango en todos los planos. Acá tenemos otra paciente que fue tratada por el equipo de rehabilitación inmersiva. Ella es una paciente que sufrió una fractura de platillos tibiales. Esto es un contexto de certificación para nuestros kinesiólogos de Corpus VR y certificación en la utilización de realidad virtual. Ella tuvo una fractura de platillos tibiales, repito, de manera bien traumática jugando pádel. Por lo tanto llegó a la clínica conmigo muy ansiosa, con una rigidez importante de la rodilla. Esto era lo máximo que ella podía flectar la rodilla, con mucho aumento de temperatura, muy catastrofizada, muy fragilizada, con mucho miedo a la discapacidad. La sometimos a un complemento de tratamiento en realidad virtual donde mejoramos todos estos aspectos psicosomáticos y entendíamos por qué y cuál era el miedo para que tuviera este dolor y esta sensación de discapacidad. Por lo tanto yo le tocaba la rodilla y ella lloraba. Logramos en alrededor de 20 a 25 minutos mejorar significativamente sus rangos de movimiento aplicado con terapia manual, y entendimos que la paciente pudimos llevarla a un lugar de meditación donde le fuimos hablando y entendiendo todo su contexto psicosomático para luego tratarlo con ejercicio terapéutico en realidad virtual, mejorando la movilidad y complementándolo con terapia manual. Este es otro paciente, acá trabajado por Francisca. Es un paciente muy fragilizado, adulto mayor, sometido a una cirugía de cáncer de colon. Hoy partimos, él estaba con una sensación de fatiga y percepción al esfuerzo físico muy alto, con suerte se levantaba de la cama. Entonces empezamos a trabajar inicialmente para que también mejorara esta adherencia al ejercicio y a la movilidad, que no lo toleraba, con realidad virtual inmersiva. Acá ya partimos haciendo ejercicios con pedalera, siempre monitorizándolo, y podemos ver que ya el paciente está en el gimnasio, con una percepción del esfuerzo físico muy menor y muy razonable en comparación al principio, y ya está haciendo ejercicios mucho más aeróbicos y con carga. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios de la realidad virtual hoy día? Mejorar la adherencia al tratamiento, la mejora la percepción del esfuerzo frente al ejercicio físico. Podemos tomarla como una disminución de fármacos para el tratamiento del dolor, pacientes por ejemplo con capsulitis adhesiva que genera mucho dolor, el tratamiento en rehabilitación, y siempre se toman un remedio antes o después. En realidad virtual inmersiva esto disminuye considerablemente, los pacientes tienen una muy buena respuesta frente a la sensación y al aprendizaje doloroso que han venido de otras experiencias dolorosas. Genera cambios de hábitos conductuales a largo plazo en los pacientes, y vamos a tener mejoras significativas en cuanto a la intensidad y a la calidad del dolor. Bueno, ¿qué hacemos? Creo que es una de las responsabilidades como terapeutas, ir innovando, buscando, entregándoles soluciones a este tipo de pacientes que no tienen respuesta, que no han tenido buenas experiencias en sus procesos de rehabilitación, ya sea porque tienen una menor tolerancia al ejercicio, tienen una menor tolerancia al dolor y tienen estos aspectos psicosomáticos asociados y que se gatillan frente a una experiencia dolorosa. Hoy día cambiar la experiencia de los pacientes frente a la rehabilitación es un desafío. Adoptar hábitos saludables en nuestros pacientes como profesionales de la salud es un desafío, y poder incorporar estas tecnologías para poder promover este empoderamiento en los pacientes frente a su condición de salud es un desafío, y creo que todos estos objetivos están siendo logrados gracias a una herramienta innovadora, eficaz, y que puede ser perfectamente utilizada como una opción terapéutica, siempre en base al razonamiento clínico, a la bioindividualidad de cada paciente, y complementarlo con la fisioterapia. Muchas gracias por su atención. Extraordinaria y muy completa presentación, Doménica, te felicito realmente, agradezco tu enorme liderazgo en esta temática y lo que están haciendo, que sin duda va a generar que estas nuevas estrategias sean cada vez más utilizadas en rehabilitación musculoesquelética, así que muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, para finalizar, me toca exponer a mí. Yo soy Guillermo Droppelman, soy kinesiólogo de Clínica Metz de la Dehesa, jefe del equipo de mano y encargado de investigación de Metz.
Soy especialista y colaborador docente en investigación clínica en la Universidad de Harvard. Realicé un doctorado en Ciencias de la Salud, mención estadística. Realicé también un magíster en políticas públicas, un magíster en epidemiología, un magíster en filosofía aplicada, otro magíster en neurociencia y finalmente un magíster también en rehabilitación. Actualmente mi línea de investigación son la identificación de patrones de lesiones musculoesqueléticas utilizando Machine Learning o inteligencia artificial. Bueno, entonces el tema que yo les voy a presentar hoy día se denomina inteligencia artificial en tendinopatía. Quizás no tiene una vinculación muy kinésica, se van a ir dando cuenta que es un poco más teórica, no como la presentación que nos realizó Doménica recién. Sin embargo, esto apunta a tener una precisión diagnóstica que nos permita mejorar las competencias en rehabilitación. Como declaro en esta diapositiva, no tengo conflictos de interés en esta presentación. Y acá, como ustedes pueden ver, actualmente todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Es una temática que ha secuestrado realmente la academia, las instituciones, las clínicas, y todo el mundo habla de inteligencia artificial con una propiedad que a mí realmente me llama muchísimo la atención. Si nosotros podemos ver, solamente este año hay diferentes congresos mundiales que abordan esta temática. Y solamente este mes tuvimos más de 100 conferencias mundiales de inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial se está tomando cada uno de los aspectos del conocimiento humano. Y es importante que nosotros entonces tengamos algunas herramientas y acercamientos para conocerla, de qué nos puede ofrecer. ¿Cómo entonces la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo? Diego dio una excelente reflexión al inicio de este seminario, y ustedes pueden ver que la inteligencia artificial es parte del transporte, de las finanzas, de la robótica. En el cine se están utilizando algunos algoritmos complejos para la edición de películas, el comercio, educación, agricultura, espacio, ciberseguridad y por supuesto salud, ya que es el tema que vamos a conversar hoy día. Ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, que no está tan actualizada, pero ya desde el 2016 la FDA, el Food Drugs Administration, ha ido autorizando diversos dispositivos médicos para la incorporación de inteligencia artificial, no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y, como nos comentaba Doménica, también para hacer rehabilitación. Si hacemos un acercamiento un poco más en profundidad acerca de la literatura científica, podemos visualizar que si colocamos en PubMed el concepto de inteligencia artificial, tenemos más de 200.000 resultados desde el año 71, que comenzaron a publicarse estos artículos. Pero lo interesante es que si hacemos un zoom un poco más profundo, en los últimos 5 años, tenemos más del 50% de toda la literatura científica internacional acerca de inteligencia artificial. Por lo tanto, es un tema que está en boga, que se está desarrollando y que sin duda en una década más estos resultados van a ser triplicados. Entonces, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad dada por los humanos a las máquinas, ya no es que las máquinas piensan solas, sino que se programan para memorizar, aprender de la experiencia, pensar, ¿no es cierto?, crear, hablar, jugar, pero sobre todo ayudarnos a la toma de decisiones. Y es por eso en donde nosotros utilizamos esta herramienta para mejorar la precisión diagnóstica. Cuando conversamos de las ciencias de la computación y los algoritmos, visualizamos que la inteligencia artificial es un elemento englobador, ¿ya? Y que es cualquier técnica que puede o resulta un problema como humano, puede resolver cualquier problema como un humano. El Machine Learning son la incorporación de algoritmos que enseñan a las máquinas, a las computadoras, ¿no es cierto?, a aprender de ejemplo. Luego tenemos las Artificial Neural Networks, que son modelos de aprendizajes automáticos, pero inspirados en el cerebro, ¿ya?, en las redes neuronales. Y más en profundidad, por supuesto, tenemos el Deep Learning, que utiliza estas redes neuronales artificiales profundas, construyendo jerarquías de datos. Entonces, cuando ustedes se acerquen a profesionales que comentan acerca de la inteligencia artificial, lo primero es situar en qué dimensión estamos conversando: Machine Learning, Artificial Neural Network o Deep Learning. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense lo que hay en esta diapositiva.
solo Machine Learning tiene más de 100 algoritmos, ya tienes más de 100 algoritmos. Entonces, ¿cuál algoritmo es el que nosotros seleccionamos para poder contestar las preguntas que nosotros queramos? ¿Ya? No podemos hacer una simulación con los 100 algoritmos. Entonces, nuestras preguntas de investigación tienen que ir encauzadas con la selección más idónea de estos algoritmos. Entonces, la pregunta que yo realizo es, ¿cuál algoritmo selecciono? Y esto depende absolutamente de lo que ustedes o nosotros como investigadores queramos hacer. En temas generales tenemos aprendizajes supervisados, aprendizajes no supervisados, semisupervisados y aprendizajes de reforzamiento, ¿ya? Son distintas dimensiones dentro del Machine Learning que me permiten entonces seleccionar correctamente de acuerdo a los datos que yo tengo, a las preguntas de investigación que yo quiero generar. Esto no es más que una función FDI, ¿no es cierto? FDX que mapea el dominio de entrada de los datos y mapea las posibles, entonces, salidas del dominio realizando predicciones y en la incorporación de esto un aprendizaje. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, es el tipo de análisis que se debe utilizar. Acá lo puse bien ejemplificado porque parece como un poco desconocido este aprendizaje supervisado, pero no es más que decirle a la máquina con una etiqueta, reconoce blanco cuando es blanco, reconoce negro cuando es negro, reconoce gris cuando sea gris. ¿Ya? Eso es un aprendizaje supervisado. Es decir, se le va dando una asignación, un label, una etiqueta a el dominio X y el dominio, por supuesto, Y que aparece al final. Entonces, si usted quiere predecir, estimar, reconocer, diagnosticar o clasificar, se le recomienda que utilice un algoritmo supervisado. Si usted quiere identificar, segmentar, recomendar, visualizar, comprender o caracterizar una situación, la recomendación sería utilizar un aprendizaje no supervisado. Después tenemos los aprendizajes semisupervisados, que es un concepto mixto, es un híbrido entre los dos anteriores, y por supuesto nos permite clasificar y localizar instrumentos. Y el aprendizaje de reforzamiento queda muy claro con lo que hace la gente de Tesla, que pueden navegar en tiempo real, ¿no es cierto? Pueden optimizar ciertos procesos, o pueden decidir en tiempo real. Este es como un background general de estos algoritmos, de este tipo de aprendizaje. El año 2022 publicamos en un capítulo de un libro diferentes técnicas que nosotros creíamos que eran las más utilizadas, dado que había más de 100, ¿no es cierto?, algoritmos. Bueno, nosotros dijimos cuáles podrían ser las más utilizadas dentro del aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzamiento, y acá aparecen. No vamos a conversar en detalle cada una de ellas, pero sí son las más utilizadas, las que con mayor frecuencia se utilizan. Ahora, observen bien esta diapositiva, porque en investigación, cuando queremos hacer investigación clínica, en general nosotros buscamos comparar grupos, ver diferencias, ¿no es cierto?, ver un antes, un después, comparar una intervención versus otra en el seguimiento en el tiempo. Queremos ver relaciones, correlaciones, queremos asignar ciertas ponderaciones también a las variables, y en general se utilizan estas variables dependiente e independiente, pero con test, ¿no es cierto? Entonces tenemos test de Kruskal-Wallis o t-test, ANOVA, lo que ustedes quieran. Y eso generalmente es lo que se ha hecho en investigación clínica, ¿ya? Tengo un paciente con una condición, le di un ejercicio terapéutico y quiero ver cómo termina al final de este proceso de rehabilitación, y puedo utilizar cualquiera de estos tests que aparecen en la diapositiva. Sin embargo, con Machine Learning es un poco más complejo el proceso metodológico para obtener la información y los datos finalmente, ¿ya? Acá yo les coloco una diapositiva en donde ustedes pueden visualizar que tengo datos, una selección de datos, donde los debo de preparar en un set de entrenamiento, en un set de validación y en un set de testeo. Entonces el set de entrenamiento se entrena el modelo, se evalúa el modelo y se afina nuevamente el modelo para volver a entrenarlo. Y con esa información yo puedo obtener entonces un modelo de predicción que se utiliza en la parte del test set, o sea, en el testeo. Entonces veo qué tan
sensible está dando esta información para predecir el modelo, ¿ya? Esto es como dijo Diego, descubrir, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Bueno, este es como el black box del machine learning. Ahora, aterrizando un poco esta información, les acabo de dar un contexto bastante general de estos algoritmos y de estos tipos de aprendizaje, pero la pregunta que nosotros necesitamos hacer es, ¿cuándo utilizar estas herramientas en el área de diagnóstico? ¿Ya? En el área de diagnóstico es una de las áreas que a mí más me gusta porque siempre se produce incertidumbre diagnóstico, ya sea entre dos terapeutas, no sé, entre dos kinesiólogos, o en un grupo que trabaja en Clínica MEDS y otro que trabaja, por ejemplo, en el Hospital de Chiloé. Vamos a tener siempre incertidumbre diagnóstico, vamos a tener distintos puntos de vista. Entonces, ¿cuándo utilizar esta herramienta? Y específicamente cuando nosotros tengamos áreas que generen incertidumbre diagnóstica, ¿ya? Lo llevo a contexto. Ustedes pueden visualizar acá cómo observa el ser humano un grupo de células y cómo estas tecnologías pueden observar infinitos píxeles con la misma imagen, por lo tanto se puede obtener mayor información y mayor datos, ¿ya? A su vez, la forma de realizar el análisis es más complejo, por lo tanto vamos a discriminar más exquisitamente los resultados. Como les acabo de decir, entonces, cuando ustedes tengan una problemática que genere incertidumbre diagnóstica, o sea, no están 100% correctos con la enfermedad y no quieren descartar todavía la enfermedad, el proceso de enfermedad, entonces yo creo que acá es donde viene a desarrollarse una muy buena herramienta para mejorar el umbral terapéutico y diagnóstico. Es igual entonces el proceso de análisis en diagnóstico de imágenes. ¿Y por qué a mí me gustan tanto las imágenes en el área musculoesquelética? Porque nosotros teniendo una buena imagen podemos desarrollar un buen diagnóstico, pero podemos precisar nuestro tratamiento, y ahí eso es lo que nosotros queremos hacer. En simple es bastante similar al proceso de reconocimiento que les mostré anteriormente. Hay un preprocesamiento de los datos, hay un proceso de segmentación de la información, de extracción de características, de selección de características y de clasificación. ¿Qué es lo que hace finalmente un diagnosticador? Es decir, es un clasificador de información. Distintos algoritmos para clasificar, distintos algoritmos de clustering que son para agrupar, ¿no es cierto? Y algoritmos de regresiones, que me permiten entonces clasificar, agrupar y predecir valores. Pues bien, teníamos varias preguntas que nosotros hemos querido resolver a lo largo de nuestro ejercicio profesional, y una de ellas era cómo reducir el operador dependiente en la ecografía diagnóstica, pero específicamente en las epicondilitis, ¿ya? Ustedes saben que existe muchísima interpretación o variable interpretación entre un operador y otro cuando realiza la ecografía, y a su vez también eso genera otro sesgo al momento de hacer rehabilitación. Porque si yo no tengo claro un concepto, que es un diagnóstico como una rotura intrasustancia, lo más probable es que voy a hacer ejercicios excéntricos que no debiesen ser la recomendación para un paciente que tenga una rotura. ¿Ya? ¿Se entiende? Y el segundo punto era también, nos llamaba mucho la atención la cantidad de infiltración grasa que posee el supraespinoso, y esto es un factor de riesgo en la evolución pronóstica de nuestros pacientes. Entonces, si yo no tengo certeza cuánta infiltración grasa tiene un tendón dañado, tiene un músculo dañado en la fosa supraespinosa, lo más probable es que yo lo someta a cargas cuando no debía hacerlo. Entonces, ahí es donde está la integración diagnóstica, imaginológica y kinésica. ¿Ya? El año 2019, junto a Felipe Feijó, uno de nuestros colegas también de la Universidad Pontificia Universidad Católica Valparaíso, desarrollamos un centro que se llama Sport Medicine Data Science Center, en colaboración con docentes de la Universidad de Harvard también, que me prestaron asesoría en un inicio, y desarrollamos este centro con el objetivo de poder recolectar información y poder mejorar la precisión de nuestros diagnósticos. Entonces teníamos estas dos problemáticas, ¿ya? Epicondilitis por un lado y el supraespinoso por el otro lado. La epicondilitis, entonces, todos ustedes saben que es un dolor en la cara lateral del codo, que produce impotencia funcional y que en general los pacientes se quejan mucho, que tienen mucha evolución
no favorable esta condición. Entonces hay varias preguntas que surgen de la epicondilitis, como por ejemplo, ¿todo lo lateral es una epicondilitis? Falso, porque puedes tener atrapamiento en nervio interóseo posterior, puedes tener un osteosarcoma así en extremo, puedes tener un lacertus fibrosus, puedes tener síndrome del pronador, etcétera, etcétera. Un montón de diagnósticos que no son precisos de una epicondilitis. Es una sobrecarga, yo lo he conversado esto en otras charlas, yo no estoy de acuerdo que sea una sobrecarga, ya, porque es una patología multifactorial que no solamente se involucra la carga, sino que también otros factores que podríamos conversar quizá en otro webinar. ¿Por qué existe un tiempo de evolución tan largo? Las epicondilitis están registradas en la literatura con más de 2 años de evolución, ¿ya? Eso no puede ser. ¿Y por qué fallan los tratamientos? O sea, si ustedes hacen un análisis de los tratamientos que existen en epicondilitis, son múltiples. O sea, hay más de 100 tratamientos descritos solamente para la epicondilitis, ¿ya? Poniéndolo en contexto rápido, tenemos tratamientos médicos y hice una revisión solamente de revisiones sistemáticas o de revisiones de metaanálisis y podemos ver que los tratamientos médicos corresponden a cirugías, a ondas de choque, a inyección de corticosteroides, a plasma rico en plaquetas, a uso de remedios como los fármacos no esteroidales. También tenemos tratamientos kinésicos que son múltiples, ¿ya? Acá tenemos la manipulación, ¿no es cierto?, de terapia manual, el masaje transversal profundo, la acupuntura ¿cómo se llama?, la punción seca, dispositivos ortésicos como el brace, ¿no es cierto?, el ultrasonido, la efectividad del ejercicio excéntrico que también actualmente está siendo cuestionado. Yo sé que hay toda una línea de investigación en ejercicio excéntrico, pero actualmente está siendo un poco cuestionado. Y algunos métodos de ejercicios de resistencia específicamente. Si se dan cuenta, son todas revisiones sistemáticas. Y lo que tienen en común, no quise ponerla siempre, pero lo que tienen en común todas ellas, es que todas las revisiones sistemáticas existentes en esta temática concluyen que falta evidencia suficiente para aprobar o rechazar cada uno de los tratamientos propuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Por qué fallan los tratamientos si hay tantos tratamientos? Y específicamente porque no se ha detectado una capacidad diagnóstica con precisión. A mejor precisión diagnóstica, mejor tratamiento. Y eso es una guía que van de la mano. Entonces, ¿cómo reducimos la operación dependiente en ecografías de codo en diagnóstico de epicondilitis cuando sabemos que la sensibilidad va entre un 70 y un 90%, es decir, la probabilidad que tengo de diagnosticar correctamente cuando existe la lesión? Entonces, para hacer este análisis que teníamos en nuestra cabeza, debíamos de saber primero cuáles eran los hallazgos degenerativos, es decir, conocer la información, la data de los hallazgos degenerativos más prevalentes y desarrollar algún test diagnóstico como una maniobra que nos permitiera entonces diagnosticar mejor a nuestros pacientes. Inicialmente hicimos un tremendo trabajo con 4.324 ecografías, lo publicamos el año pasado. Clasificamos distintos tipos de lesiones. Estas lesiones no son nuevas, siempre han estado. Lo que hicimos nosotros fue darle un marco conceptual en relación a la frecuencia de presentación de cada una de ellas, si se presentan de forma aislada o si se presentan de forma múltiple, porque uno puede tener una epicondilitis, por ejemplo, con una rotura intrasustancia, más una lesión entesopática, más una lesión hipervascular. Es decir, tengo varias etiquetas que pueden actuar simultáneamente dentro de una lesión y, por supuesto, el pronóstico es peor que si yo solamente tuviera una aislada, ¿ya? Por eso es importante saber a qué yo me enfrento. Las tablas de frecuencia que le gustan tanto a los médicos, aquí podemos ver que tenemos una lesión hipoecogénica, que la clasificamos en 4 estadios. La lesión hipoecogénica es la lesión de tendinitis o tendinosis, que nosotros conocemos habitualmente la tendinosis. Tenemos la lesión neovascular o hipervascular, que es la presencia de vasos sanguíneos adicionales al tendón. La rotura intrasustancia, hicimos muy buen trabajo para clasificarla y nos gustó mucho porque ustedes saben que la rotura intrasustancia es el proceso de culminación final de un proceso degenerativo del tendón. Por lo tanto, era muy interesante conocer bien la rotura intrasustancia, las calcificaciones y las lesiones entesopáticas, ¿ya? Entonces nos fuimos específicamente a explorar la rotura intrasustancia.
Dijimos, ¿puede un test clínico diagnosticar la rotura intrasustancia? E inventamos un test clínico junto al doctor Green, a Nicolás García, a Carlos Jorquera y a Arturo Verdugo, un test muy similar al Cogen, ¿no es cierto? Con una resistencia, ustedes lo pueden ver ahí en la, no me quiero alargar esto, pero lo pueden ver en la bibliografía, que nos permite diagnosticar con un 86% de precisión la rotura. O sea, el 100% de los 100% de los casos que teníamos, solo 14 se falló con este test. Por lo tanto, aumentamos la precisión diagnóstica inicial que tiene la ecografía. Esto ya es muy bueno. Ahora lo que quisimos hacer es, ¿podremos mejorar la precisión diagnóstica? ¿Podemos mejorar aún más esta precisión de un 86%? Y fue acá donde fuimos a utilizar los modelos de inteligencia artificial para permitirnos mejorar esta capacidad diagnóstica, ¿ya? ¿Con el propósito de qué? De diagnosticar de forma individual y simultáneamente diferentes hallazgos ultrasonográficos presentes en la ecografía de adecuados con pacientes con epicondilitis. Hicimos un análisis, ¿no es cierto? Y aquí fue el trabajo arduo que demoramos casi 4 o 5 años en hacer un etiquetado, como lo comenté en el análisis de supervisión, de más de 30.000 imágenes. O sea, agarramos una imagen, el radiólogo dijo, tiene rotura, nosotros la clasificamos como rotura. Esta imagen tiene rotura, entesopatía e hipervascularización y la clasificamos entonces con esa etiqueta. Ese proceso, 30.000 imágenes descargadas pulso a pulso, una por una. Publicamos este artículo en una revista Q1 de alto impacto y podemos ver entonces que acá existe una extracción de las características en la columna segunda, una creación de las bases de datos, una realización de los desarrollos del modelo, utilizamos 6 modelos para clasificar, después hicimos optimización, hiperparametrización y validación cruzada, y los resultados con diferentes métricas que nos permitían ponderar qué tanta certeza nosotros teníamos en el momento de diagnosticar con estos elementos de inteligencia artificial. Pueden ustedes visualizar en el extremo superior derecho que podemos clasificar hasta con un 99% de precisión, o sea, saltamos de un 70 a un 90, a un 86, y luego de un 86 a un 99% de precisión. Entonces, con estos modelos, lo que nos invitan es a conversar para mejorar la toma de decisión al momento de hacer terapia, obteniendo una precisión diagnóstica exquisita. Lo mismo pensamos entonces con la infiltración grasa, que era la problemática número 2 que yo les señalé, y cómo la infiltración grasa puede ser un predictor de éxito, no solo de rehabilitación, sino también quirúrgico. ¿Por qué? Y es ahí donde yo los invito a ustedes como clínicos a tener interrogantes de incertidumbre diagnóstica. Porque cuando nosotros utilizamos la clasificación de Gutalier, ¿ya?, propuesta para la identificación de presencia de infiltración grasa en la fosa del supraespinoso, el grado 2 es un área de incertidumbre, porque el radiólogo podría clasificarla como una clasificación tipo 1 o como una tipo 3. Y dependiendo de la clasificación, es la decisión terapéutica que se va a realizar. Por lo tanto, su correcta precisión, su correcta diagnóstico, asegura un buen pronóstico de nuestros pacientes. Volvimos a publicar este año, recientemente, hace un par de meses atrás, este paper que nos permitía detectar con gran precisión la presencia de infiltración grasa, pero ahora utilizando estas redes convolucionales, ¿no es cierto?, de Neural Networks. Junto a nuestro equipo de la Pontificia Universidad Católica, se desarrolló un software que permitía identificar de forma automática los diagnósticos al radiólogo una vez que se iban cargando las imágenes. Se realizó esta red neuronal con diferentes capas, como ustedes pueden ver, y se obtuvo entonces una discriminación muy sensitiva también de cuánta infiltración grasa tienen esa resonancia. Podemos ver también en la columna derecha que la capacidad de precisión diagnóstica para la detección de cada uno de los niveles de infiltración grasa es cercano al 100%, ¿ya? Entonces acá no hay errores, acá no hay interpretaciones humanas, acá hay un proceso de modelación matemática, como comentó el profesor Diego Martínez, que debe ser utilizado para mejorar nuestro quehacer kinésico. Se presentó nuevamente el desafío de
no solo identificar la presencia de infiltración grasa, sino que también la zona de interés sea clasificada de forma automática, y actualmente nos encontramos desarrollando otro modelo que nos permite entonces obtener esta información. Como bonus track y un extra, yo quería comentarles que nosotros también estamos trabajando en evaluar la maduración de un ligamento, no es una tendinopatía, pero es un ligamento que es el cruzado anterior, en su evolución a medida que va pasando el tiempo de rehabilitación. Entonces, ¿cómo va cambiando la imagen, la resonancia a medida que se van estimulando diferentes cargas? ¿Ya? Altas de pacientes, nosotros queremos un alta de pacientes, pero con una gran seguridad. También lo publicamos el año pasado en el libro del profesor Yáñez o sea, del doctor Yáñez y de la doctora Maecha, con una muestra un poco más pequeña, pero también tenemos bastante buenos resultados y estamos esperando publicarlo prontamente. Ya terminando, estos son desafíos y limitaciones. A mí me parece que es un tema súper apasionante, que está de moda. Hay mucho entusiasmo en los profesionales. Hoy día tuvimos un récord histórico de no solo de inscritos, sino también de gente que estuvo conectada en nuestra presentación, que llegamos casi a 100 participantes. Sin embargo, el tema asistencial, tenemos muy poco tiempo para poder estudiar, para poder ser inmersos en estas nuevas tecnologías, y hay una carencia importante de entrenamiento, ¿ya? Lo que yo quiero invitarlos es que buenas preguntas y buenos modelos permiten mejorar la capacidad diagnóstica y permiten mejorar nuestros tratamientos. Ahora tengan en consideración que hay la disponibilidad de datos muy compleja de obtener, la recolección también es difícil, el almacenamiento de la información, la creación de modelos, la privacidad. Hoy día no hay un tema regulatorio todavía muy importante en esto. El procesamiento de la información, el entrenamiento del algoritmo, tienen que entrenar un algoritmo para que genere una buena respuesta al modelo. Como pudimos ver, hay múltiples algoritmos, hay más de 100 y seguramente deben haber más todavía. Capturar el modelo y, por supuesto, seleccionar una métrica adecuada que nos permita entonces tener un buen timing, no solo en el diagnóstico, sino también en el pronóstico y en el tratamiento que nosotros vamos a seleccionar para nuestros pacientes. Esto era lo que yo les quería comentar el día de hoy. Agradezco enormemente, me extendí un poco en este tema, pero me apasiona un poco. Y muchas gracias también a nuestros expositores, a Bagó, a la gente que estuvo conectada también de otros países, y me parece que estas son instancias necesarias para poder divulgar cosas nuevas, para que vayamos generando como gremio nuevas actividades, no solamente que hagan el ejercicio terapéutico, sino incorporar todas estas tecnologías que nos permitan ser mejores profesionales y optimizar obviamente los tiempos de rehabilitación de nuestros pacientes. Lamentablemente no obtuve preguntas en el chat, por lo tanto doy por cerrada este evento. Nuevamente agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación. Guillermo, disculpa, hay una pregunta en el chat que me parece que es para ti. Déjame desconectarme al tiro. Qué bueno, tuvimos una pregunta. Dice, para Guillermo, respecto a la infiltración grasa. Ahí está. Respecto a la infiltración grasa, entiendo que la misma reduce algunas interleuquinas que median la comunicación. La verdad que no te puedo dar respuesta a esa pregunta, porque efectivamente pueden haber células o interleuquinas que estén mediando algún tipo de comunicación en la infiltración grasa. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es el análisis de la foto, ¿ya? De la resonancia de la imagen tal como está. Es súper interesante lo que usted plantea, porque podríamos incorporar nuevas variables para poder decir cómo estos mediadores celulares están influyendo en el desarrollo de infiltración grasa, pero lo que nosotros hacemos es obtener un screenshot, ¿no es cierto?, de esta resonancia, y después procesarla en un modelo complejo de inteligencia artificial. Hay otra pregunta de Eduardo Méndez. ¿Esto podría impactar la reparación del supraespinoso? ¿Tienes idea al respecto? Entiendo que debe ser la misma mediación de interleuquina. No tengo información al respecto. Después dicen, ¿podrían dejar el email de contacto de la colega de presentación de
Corpus BR. Es como su nombre, Patricio, es domenica.zamorano@mets.cl, la puedes comunicar ahí por su mail institucional. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores. No es fácil encontrar gente que se esté dedicando a estas temáticas, por eso también tuvimos que contar con la participación de un profesor extranjero dedicado a la ingeniería, que ha hecho su formación y todo su desarrollo profesional integrando estas herramientas. A mis colegas de la Clínica METS, que cada vez están incorporando nuevas tecnologías, no por decir que incorporamos nuevas tecnologías, sino para evaluarlas y saber realmente si tienen un impacto en nuestros pacientes. Dar las gracias también a la unidad académica y al laboratorio Vago, que nos apoyaron en el proceso de coordinación de este webinar, que no es para nada fácil. Así que muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, una buena tarde, y nos estaremos prontamente viendo en Avances Tecnológicos en la Rehabilitación Musculoesquelética 2. Que estén muy bien.